trata del diálogo de hermanos. Allí vemos al padre Javier Soteras en imagen, vemos la imagen del rabino también, Marcelo Polakov, quien ya se encuentran preparadísimos en los estudios centrales de Radio María TV, en la avenida Belisario Fiel 51, para dar paso a la palabra de Dios que nos trae vida y vida en abundancia. ¿Cómo les va a los queridos hermanos? Bienvenidos. Hola, a Vero. este diálogo que es de ustedes. ¿Cómo estamos? Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Claro. Shabbat Shalom, te iba a decir, no. Bueno, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a los viernes decir así, claro, que ahora pasamos. En realidad ya se puede decir Shabbat Shalom, ¿sí? A pesar de que va a ser el viernes a la noche. ¿Empezás? Sí, se puede empezar a decir. Desde el miércoles, es como miércoles, jueves, llega el viernes. Empezamos. Y después que termina el Shabbat, el sábado, ya el domingo se desea buena semana. El domingo, el lunes y el martes, Shavuot Tov, buena semana. Shavuot Tov. Pero el miércoles es el día que cambia, así que muy bien. Vos tenés una percepción así, intuitiva, profética, maravillosa. Pero bueno, estábamos viendo con Marcelo estas horas y lo conversábamos con vos después de la celebración del domingo, del lunes, perdón, de la memoria, traer al corazón de los oyentes esto, ¿no? Y verlo desde la perspectiva de la Sagrada Escritura, y ahondar desde nuestras tradiciones y de cómo nos hemos posicionado, también lo que hemos sufrido, cómo reelaborar los procesos identitatorios de las comunidades cuando pasamos por esta cuestión tan lacerante, tan dolorosa, cómo construir el perdón, qué posición tomó la Iglesia en lo particular. Quisiera preguntarle a Marcelo también si la comunidad hebrea en Argentina tomó posición en aquel momento, qué consecuencias sufrió. Bueno, todo esto que nos ha convocado en estas horas, que está muy candente, Marce, porque es como que ha aparecido también otro costado por parte del gobierno de manera de acusación de que se ha ideologizado el proceso de reconstrucción histórica, en acusación particularmente del gobierno kirchnerista. Piden la reivindicación de los que murieron por parte de la guerrilla, lo hace un sector de la sociedad impulsado por el gobierno. Me parece por ahí no distinguen mucho entre guerra de guerrillas y la violencia del Estado. Creo que por allí se cuela la teoría de los dos demonios, como si fuera exactamente lo mismo, ¿no? La violencia del Estado que la guerra de guerrillas, y no. En eso nosotros tenemos posición al respecto, no es lo mismo. Bueno, un cúmulo de cosas que las queremos plantear, pero como un instrumento desde donde poder colaborar a la reconstrucción de esta herida tan profunda que está en la sociedad argentina. Sin dudas, sin dudas. Habíamos elegido un versículo que creo que ahí ya está citado en la pantalla del profeta Isaías, del capítulo 1, 17, que supongo que ahora Vero nos lo va a leer. Así junto con una placa especialmente preparada para todos aquellos que puedan, lo sigan también a través del sistema audiovisual. Dice así la palabra de Isaías, capítulo 1, versículo 17. Aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es. El versículo en hebreo dice Limdu Eitev, Dirshu Mishpat, Ashru Hamotz, Shiftu Yatom, Ribu Almaná. La traducción estaba impecable. Acá el profeta Isaías, uno de los tres profetas más grandes de los grandes profetas bíblicos, así como Jeremías, así como Ezequiel, los tres conforman un clamor, cada uno con su estilo, ¿no? Pero un clamor vital sobre por dónde tiene que pasar la preocupación en general de la gente, pero especialmente también de aquellos que tienen rol de liderazgo. Y cuando aquellos que o son elegidos o ocupan el lugar de liderazgo, no por elección, sino, aquí estamos recordando el 24 de marzo, por un golpe de Estado, aún así el grito profético se torna incluso más fuerte, ¿no? Más desafiante. Y nosotros a casi 50 años de ese momento, pues son 49 este año. Ahora 50, bien. El año que viene se cumplen 50 años del golpe del 76. Volvemos a escuchar a un profeta que escribió hace
2500 años aproximadamente. Sobre el derecho. Sobre el derecho, sobre la búsqueda de justicia, sobre la protección de los más débiles, y se nos pone la piel de gallina porque el 24 de marzo es como la fecha donde se rompe todo claro, esto. Donde el sistema de derecho empieza a ser muy vulnerable, los más vulnerables por pensar distinto. Terrible. Y bueno, se atenta contra lo que humanamente nunca debería haberse ocurrido, digamos, ¿no? Bueno, fueron momentos históricos muy complejos, ¿no? Fueron momentos históricos muy complejos. Parece bien la denominación que la Argentina encontró como el Día de la Memoria y la Justicia. Esos dos valores están intrínsecamente ligados, porque muchas veces lo que sucede tiene que ver con que la ausencia de memoria termina acariciando injusticias. Claro. Cuando uno tiene la bendición de poder rememorar y no hacer solamente historia, ¿no? La historia que es relevante es la historia que se memoriza, no estudiar de memoria, sino la historia que se convierte en memoria, claro, que pasa por el corazón y que hoy te transforma. Es decir, si la memoria de aquello que sucedió no te transforma el acontecimiento de hoy, es una memoria medio renga, porque la memoria en realidad no es para atrás. Curiosa y paradójicamente, la memoria más bendecida es la memoria que hace que vos modifiques lo que te va a tocar. Claro. ¿no? Entonces vos tomás la lectura de Isaías 2500 años para atrás y lo lees en tiempo presente, y sigue siendo en tiempo presente, y si reconoces a Isaías solo como una película que pasó, bueno, no te produce nada. En cambio, si vos agarrás la voz de Isaías y, como dice acá, aprendés a hacer el bien, buscás desesperadamente la justicia, protegés a los que están oprimidos, atendés a las viudas, abrazás a los huérfanos, bueno, entonces eso es memoria, no es historia. Claro. Porque historia es para atrás, memoria en realidad es hacia adelante. Es hacia adelante. Pensaba en el texto, te decía antes de la apertura al aire, el texto de la muerte de Abel, ¿no? Por parte de Caín. Y la pregunta de Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿no? Creo que eso no lo podemos desconocer, es la pregunta que está instalada en el corazón de esta memoria viva de los que no están, y que tantas familias la viven como una ausencia llena de angustia, de bronca, a veces de una rebeldía no encausada, porque para mi manera de entender, por haber sido vapuleada desde algunos sectores en un sentido y en otro, y no se ha ingresado sobre ese lugar con lo sagrado que ese lugar es, ¿no? Y ahí donde se juega, me parece a mí, el gran esfuerzo que hay que hacer. También creo que en la reivindicación de la memoria de los que murieron a causa de la guerrilla. Quiero tomar un texto, porque parece que a veces en la iglesia misma perdemos por allí la memoria. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, porque dice, no, pero es la causa solamente de los que desaparecieron, porque es violencia de Estado, y es verdad, y eso no es lo mismo que la guerra de guerrilla, no es lo mismo. Al aparato del Estado aplicado a la muerte y desaparición de personas es terrorífico, y es de terror también la muerte por pensar distinto, por intenciones políticas, por parte de quienes empuñaron las armas para terminar con el Estado de Derecho, digamos, ¿no? O con el Estado de control o de límites que ponía la fuerza de seguridad. Fíjate vos lo que dice Bergoglio en el año 2012. Una carta, unos meses antes, noviembre del 2012. Carta al pueblo de Dios. La fe en Jesucristo nos une a la verdad, la justicia y la paz. En el párrafo 3, ese texto dice, conocemos los sufrimientos y reclamos que llegan a la iglesia por tantos desaparecidos, torturados, ejecutados sin juicios, niños quitados a sus madres a causa del terrorismo de Estado, claramente lo marca. Como también, y esto es lo que llama la atención, porque hemos tenido tiempo donde esto no se habló y hay que hablarlo, como también sabemos de la muerte, desolución,
desolación causada por la violencia de la guerrilla en la Argentina. No podemos ni queremos eludir responsabilidades de avanzar en el conocimiento de esa verdad dolorosa y comprometedora para todos, a pesar de que la historia vivida no se deja desentrañar fácilmente, y tampoco la responsabilidad que cabe a cada persona. Nos queda la preocupación para completar un estudio demorado pero necesario. Aquí hace mención este texto al final a un estudio muy amplio que desarrolló la Iglesia, abriendo los archivos de la Conferencia Episcopal y también en Roma, para ver en qué participó y en qué no la Iglesia, ¿no? Y me parece que está bueno a la hora de ir por la verdad y por la justicia. Por supuesto, me parece absolutamente mesurado este texto que leíste de cuando era cardenal el padre Jorge, quiero decir. Es mesurado porque el tema, uno de los temas, es el problema que tenemos cuando ideologizamos alguna especie de crimen. Entonces, si estás de un lado, como si hubiera un lado, ¿no? Pero bueno, llamémosle así. Si estás de un lado del mostrador, el criminal es el otro. Pero tus crímenes no son tan terribles. Claro. Ahora te pones del otro lado y pasa lo mismo, ¿no? Tuyo, claro. Entonces, cuando se olvida una parte y se recorta la historia, en realidad eso también es una especie de memoria, pero muy interesada, ¿no? Cuando entra a tener un rol la ideología, cualquiera sea ella, en general lo que se hace es como un recorte muy, muy bestial y una dosificación en la crítica muy terrible. A mí esto me hace un link directo con lo que pasó hace un año y medio en Israel, cuando entraron terroristas al sur desde Gaza y masacraron, violaron, bueno, hicieron desastres ese 7 de octubre, que mataron a más de 1000 civiles que estaban descansando en sus casas. Las organizaciones feministas, por ejemplo, que siempre levantan la voz cuando se trata de la violencia contra mujeres, un silencio, y vos decís, ¿por qué? Pasó? O sea, ¿qué pasó? Hay víctimas A y víctimas B de las cuales no se habla, y ahí ves que detrás de algunos movimientos que incluso defienden derechos humanos, la ideología es tan fuerte, lamentablemente, que les sesga la mirada y les pone un lente que no les permite ver la realidad. Es muy triste, y esto pasó en nuestro país. Pasó en nuestro país desde aquellos que no querían ver justamente la violencia total del Estado que había tenido las juntas militares a lo largo de todos los años que estuvieron en el poder, pero también después hubo aquellos que no querían ver, y sigue habiendo, la violencia terrible. También tuvieron grupos guerrilleros que no escatimaron en un momento se habilitó el juicio a ellos, y después solamente se hizo, se reivindicó, se llevó adelante el de los militares, no se completó el de ellos, y bueno, y además recibieron indulto, ¿no? Sí, por eso digo, cuando acá se trata, mira, la visión profética era genial, porque el profeta no importaba quién escuchaba, o sea, no cambiaba en función de quién era el que lo oía. Exactamente, claro. Y si era un rey, más todavía. Claro, o sea, claro. Hay mucha gente que cambia su discurso de acuerdo a quién escucha. ¿Quién es el poderoso que lo recibe? ¿Quién es el poderoso que lo recibe? O cómo conviene plantarse en ese momento. Y esos son discursos que, aun cuando se han presentado desde los valores más así elevados, uno se da cuenta que en el fondo son muy débiles, porque carecen de la bendición de mirar el todo. Y cuando vos agarrás una sola partecita y el resto no existe, bueno, terminamos como sesgados, ¿no? Y esos sesgos dañan, porque imagínate cuál es la diferencia entre la madre de un chico que murió en un atentado de la guerrilla porque, no sé, le pusieron una bomba a su padre comisario, y la diferencia del dolor de una madre que le mataron los militares a su hijo
porque no sé, cualquier cosa, no importa la razón, pero digo, sí. es el mismo. No hay razón en realidad. Yo decía también, por esto de la ideología, es muy ingenuo pensar que esto acontece fuera de un marco internacional que está determinado por una guerra fría que se hacía caliente en estos territorios, ¿no? O sea, sí, también incide, por supuesto. El enfrentamiento, no, que además de ahí se operaba en un sentido o en otro, ¿no? Y eso nosotros no podemos dejar de considerar. Nunca se puede hacer una lectura como nos pasa ahora, digamos, ¿no? En otro sentido, sí. En lo que hace a la crisis que vamos atravesando, pensar que solo es consecuencia de las malas gestiones que hemos hecho, que no es para quitarle nada la responsabilidad que nos cabe, es también verdad, y cada vez más, por lo que el mundo es como un pequeño pañuelito chiquitito, donde las influencias de unos sectores para con otros repercute inmediatamente en el contexto global, que hoy por hoy también la reubicación de cualquiera de los países del mundo ha de contemplar la situación geopolítica, como allá también, digamos, ¿no? Sí, por un lado. Y por otro lado, Marci, por otro lado, preguntarte cómo, en aquellos años, cómo hizo la comunidad hebrea, qué registro tienen, qué conversación, qué posición. Mira, desde el punto de vista, te diría, de la comunidad judía, hubo una participación no relativamente proporcional en la cantidad de personas desaparecidas que pertenecían a la comunidad judía. Es decir, suponete, la comunidad judía, por decir, no sé el número exacto, pero si es el 1% de la población argentina, tendría que haber tenido esa misma correlación en la cantidad de desaparecidos. No. Sin embargo, es muchísimo más alta, probablemente porque había en esa época mucha efervescencia de distintos. El mundo judío es muy diverso, a pesar de que no parezca. Entonces, había también en ese momento una gran participación de jóvenes, especialmente, en movimientos de izquierda, claro, que querían... gente pensante que buscaba una posición de justicia social. Claro, que querían combatir a la dictadura. Y más que todavía, que querían combatir los sistemas impuestos por el sistema, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces eso hizo que, que muchos, el número de judíos dentro de los desaparecidos sea bastante alto en términos relativos. Eso por un lado. La comunidad judía organizada, así como decías, la conferencia episcopal, suponete, en estos temas estaba en la DAIA, de la Asociación de Asociaciones Israelitas Argentinas, y ahí hubo una doble, no una doble vara, sino una doble manera de pararse. Por un lado, en lo que hoy se sabe perfectamente, que en los vínculos con el gobierno se trata de mantener un vínculo, digamos, protocolar, decoroso, políticamente correcto. Y bajo las, sombras, lo que trataba la comunidad judía era de sacar del país como fuera a aquellos que estaban en peligro de terminar siendo, víctimas del terrorismo de Estado, que obviamente, como lo decías antes, cuando es terrorismo de Estado, a pesar de que el acto en sí termina siendo el mismo, por ejemplo, asesinato, que el de la guerrilla, pero hay otras responsabilidades mayores. Y un aparato de poder. Un aparato de poder impresionante. Te voy a contar algo que creo que alguna vez lo conté en esta radio. Hace exactamente en el 2005, me acuerdo por la fecha. Voy al cementerio un domingo, como suelo ir casi todos los domingos al cementerio a hacer ceremonias, y veo a una señora, Anita Vendersky, que hoy tiene 97 años. La conocí. Divina total. Sí, la conocí una vez en tu comunidad. Exactamente. Anita la veo llorando sobre una tumba. Me acerco, yo casi no la conocía, recién yo estaba llegado hace un par de años a Córdoba, y le pregunto a Anita quién es, porque veo que hay una foto de una chica muy jovencita. En realidad miento, no había una foto, estaba la edad de nacimiento y de fallecimiento. Entonces yo veía que tenía 20 años. Digo, ¿quién es esta chica, Anita? Y me dice, no sé. Una respuesta rara. Es como, ¿estás llorando? Y Anita, no sé, me pareció muy extraño. Y me explicó, un poco llorando, que ella tenía una hija, Zulema,
que había desaparecido cuando tenía 20 años y como no tenía el cuerpo, ella lloraba sobre la tumba. Eligió una tumba de una chica de la misma edad para ir y poner una florcita, una piedrita. Bueno, yo me puse a llorar con ella, ¿te imaginas? Y como era diciembre del 2005 y a los 3 meses iba a ser marzo del 2006, que se iban a cumplir 30 años del golpe, le dije, mira, Anita, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer acá un monumento con los nombres de Zulema, tu hija, y de todos los que consigamos, para que no pase esto, porque vos no puede ser que no tengas un lugar donde llorar, donde decir una plegaria, etcétera. Bueno, y a los 3 meses inauguramos, que fue el primer cementerio del país judío que tuvo un monumento con los nombres de los desaparecidos, y tratamos de juntar más nombres, juntamos unos cuantos, y hicimos también un libro para que no sea solo de la parte de la historia triste, sino reconstruyendo sus vidas con, no sé, testimonios familiares, algunas fotos, etcétera. Pero es tan terrible no tener dónde llorar, que a Anita eso le dio una serenidad de alma muy, no sé, muy intensa, que la verdad que la tiene de pie hasta hoy. La tiene de pie hasta hoy, así con sus 97 bien puestos. Y Anita es una divina, porque en vez de enojarse, ¿no?, como a veces puede suceder, con la vida, con Dios, con todo lo que sea, tenía claro que así no había que responder, y ella siempre respondió con amor, con búsqueda de justicia también, que es muy importante. Siempre sin cejar de peticionar a las autoridades para que traten de encontrar dónde estaba su hija Zulema, ¿no? Y eso, el título del libro que hicimos está basado en un versículo que también tiene que ver con lo que dijiste hace un ratito sobre el tema de los hermanos, pero no es el de Caín y Abel, sino es la historia de la venta de José, que cuando Reubén, el hermano mayor, vuelve, esto está en el capítulo 37 del Génesis, dice el texto, Vayeshev el Ajiv, que volvió a donde estaban sus hermanos, ya lo habían tirado al pozo, ¿no? Y dice, Vayomer, ahí el dinero, el joven no está. El joven no está. Y fíjate lo que dice ahora, Vaani, Ana Aniva. Y ahora, ¿yo a dónde voy? O sea, como diciendo, él como hermano mayor, el chico desapareció, porque el dinero quiere decir desapareció. El joven desapareció. ¿Y ahora qué hago yo? ¿No? Bueno, lo que tenemos que hacer, por suerte, algunos como Rubén, en vez de vender a sus hermanos, se paran y de algún modo intentan saber qué pasó. Parar la locura. ¿No? Parar la locura y decir, ¿ahora a dónde voy? Bueno, ¿a dónde vas? A caminos, por un lado, de justicia, de memoria, y si la memoria y la justicia funcionan, vos tenés que ser parte del armado, como creo que desde esta radio lo hacemos, de la tradición católica, la tradición judía también, de intentar armar vínculos sociales que no repitan esas historias terribles. La frase nunca más. Tal cual, tomada de los juicios por la Shoah, por el Holocausto. Tomada de allí. De ahí, sí, de ahí. En realidad está tomada literalmente del juicio de Eichmann. Mira. Sí, nunca más. De ahí se tomó. Que estuvo por acá. Sí, eso fue... ¿No? Estuvo por acá, sí, cuidado. Hay una película acá, ¿no? Hay unas varias películas. La casa de la calle Garibaldi, si no me equivoco. Pero esa frase la sugirió, había dentro de una comisión que había armado el presidente Alfonsín, ¿te acuerdas que había? La CONADEP. Claro, la CONADEP, con Ernesto Sábato a la cabeza. Ernesto Sábato a la cabeza, uno de sus miembros fue profesor mío, un poquito porque ya era grande, que se llamaba el rabino Marshall Meyer. Y Marshall fue el que sugirió el texto ese que se llamó Nunca Más. Nunca Más. Sí. Que Dios nos escuche, ¿no? Seguimos en este diálogo de hermanos, el padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov. Hoy
Memoria y justicia, sobre la base de la palabra de Isaías en el capítulo 1, versículo número 17. Mensajes, algunos con preguntas. Gracias por este diálogo de hermanos, dice Elisa. 2 oyentes que dicen: me encantó la anécdota de Anita. Otro oyente, Carlos, dice: ¿cómo se llama el libro? A propósito de la anécdota de Anita, ¿cómo se llama el libro que han escrito para ver si lo podemos leer? El libro en realidad se llama Iremos, porque responde a esa frase, claro, que dice Rubén, dice: ¿y ahora dónde iremos? Claro, iremos. ¿Dónde iremos? No es una incertidumbre. Lo que pasa es que no es un libro que se publicó, claro, así, es más interno. Fue como un libro pequeño, interno, que tiene las historias de los judíos desaparecidos en Córdoba. Claro. Pero me decía Marcelo Vero, oyentes, que con nombre, porque esto es un tema, ¿no? ¿Cuántos son en total? De hecho, nosotros llegamos el miércoles, ¿cuándo fue? El martes llegué, y el auto nuestro tenía un anotado, escrito, estaba en la puerta, el auto de la radio, 30.400. Ah, ¿de desaparecido? Claro. Bueno, la verdad que todavía ese número no se sabe bien. Pero sí, nosotros sabemos que de la comunidad judía en Argentina hubo 1.500 desaparecidos. Y tienen los nombres. Sí, y es un porcentaje, por eso decía, muy alto en relación a la proporción la comunidad, de la población general. Pero también Marcelo compartía, Vero, recién en el Holocausto, ¿no? En el Holocausto fueron 4.700.000. La verdad, 4.700.000 están los nombres. Están los nombres, se supone 6 millones de personas. Se supone que hay 1.300.000. Hay una pregunta que es justo de un oyente, Marisa, que dice si Marcelo hace un paralelismo de la persecución a los judíos y los campos de concentración. Bueno, está claro que acá hubo aprendices de Hitler. Lamentablemente sí, tomaron algunos de esos parámetros. Métodos nefastos. Había campo de concentración en Argentina, o sea, no tenían hornos crematorios, pero bueno, fosas comunes. Tenían fosas comunes, bueno, ya ni quiero acordarme, pero sí, es un capítulo muy triste y me parece que lo que tenemos que hacer, ya que nombraste a Bergoglio, me acuerdo en el año 2000, ya te lo conté varias veces, cuando se plantó el olivo por la Paz. El olivo por la Paz en la Plaza de Mayo, que está muy lindo. ¿Está todavía? Está, por supuesto, está. Tiene ya 25 años. Yo estaba estudiando en el seminario y nos preguntaron si alguien quería ir a un acto que iba a haber en la Plaza de Mayo. Nadie sabía muy bien de qué se trataba. ¿Levantaste la mano? Yo levanté la mano porque yo siempre me gustó la parte interreligiosa. Me dijeron, bueno, va a ser un acto interreligioso, hay que plantar un olivo, etcétera. Y recuerdo que fui y que yo no sabía muy bien de qué se trataba. Recuerdo que estaba Chacho Álvarez, que era el vicepresidente de la Nación en ese momento. Claro. Y aparece el arzobispo, Bergoglio. Y había un señor, que no recuerdo el nombre, del mundo así evangélico y del mundo islámico. Y yo era el representante judío. Y era chiquito. Bueno, no tan chiquito, pero ya tenía 34. 34. Y resulta que me acuerdo que hablaba con Bergoglio, estaba hablando así, charlando. Plantamos después el olivo. Sí. Y me mostraba, en realidad, estábamos hablando de la catedral y recuerdo haber dicho que este olivo, que La Paz, estaba escrito en realidad en lo que llaman el frontispicio de la catedral en Argentina, en Buenos Aires, porque ahí está la escena bíblica de el reencuentro de los hermanos. Claro. El reencuentro de los hermanos, es decir, en la pared de la catedral está esa escena hermosa, emotiva y emocionante. Y fíjate, cuando José va a ver dónde están sus hermanos, se pierde. Es el mismo capítulo 37 del Génesis. Se pierde. El padre lo manda y le dice, el padre creo que con intenciones de que se arregle con su hermano, porque está medio peleado. Le dice, ¿por qué no vas a ver dónde están pastando tus hermanos? Y andá y vení y contame cómo anda todo. Y él va, y en el camino se pierde. Y lo encuentra un señor que está por ahí medio tipo misterioso. Claro, un ángel. Un ángel, exactamente, que le dice, oiga, hombre, le dice, et ahai ani me bakesh, que quiere decir, a mis hermanos estoy buscando. ¿Usted sabe dónde están? Claro. Y esa frase, a mis hermanos estoy buscando, termina siendo como el deseo
en última instancia, que termina siendo realidad de José, de reencontrarse con sus hermanos, que después de muchas peripecias, de casi su propia muerte, de desaparecer unos cuantos años, ¿no? Lo termina haciendo. Y ese olivo de la paz tiene que ser como uno más de los tantos gestos de encuentro, ¿no? En donde tenemos que buscarnos entre hermanos, porque si no terminamos como Caín. Fíjate, me queda la pregunta de Rubén, ¿no? ¿Dónde iremos? Es como que los hermanos se tienen que buscar. Totalmente. Nos tenemos que buscar. Totalmente. O sea, no es tan fácilmente, ¿cómo decirlo?, con natural a nuestra naturaleza, valga la redundancia, el hecho de encontrarnos. A veces hay que hacer un esfuercito. Por supuesto. Para encontrarse, ¿no? Sí. Lo más fácil es no hacerlo, entonces te vas alejando. Te vas distanciando. Sí, ¿no? es así. La apatía funciona. Tremenda, tremenda, ¿no? Sí. Pero también funciona el diálogo. Sí. Y la convivencia. El diálogo de hermanos. Funciona. Este que está acá. Este que está acá. Vero, por allí vos y vamos cerrando. Gracias. Gracias por el esfuerzo de encontrarnos, ¿no? Cada uno de ustedes y también toda la comunidad que está muy contenta de volverlos a escuchar. Y alguien por aquí preguntaba, ante tantas injusticias, ¿a qué nos invita Dios? ¿No? Esta es la pregunta puntual de alguien que no se identificaba. Al encuentro. Esto que Francisco dice tan claramente, el mundo que vendrá ha de nacer de la cultura del encuentro. A buscarnos y encontrarnos, ¿no? Sí, lo que leímos al principio de Isaías. Claro. Aprendamos a hacer el bien, protejamos a los débiles, busquemos seamos justicia. Justos, vayamos por el camino de la justicia, ¿no? Parece fácil de decir. Es fácil de decir. Es fácil, pero es como decía un texto de Jeremías que hemos compartido el domingo en la liturgia nuestra. Es tan tortuoso el corazón humano. Así es. Tan tortuoso, ¿no? Así es. Hay que batallar todos los días, pero vale la pena. Consigo mismo. Sí. Consigo mismo. Gracias, Vero. Bueno, gracias. Gracias a ambos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias por este diálogo de hermanos. Gracias, muchas gracias. Javier, Marcelo.